que también yo he ido haciendo, yo tengo el enfoque de presentar esa propuesta no desde el ámbito psicológico, sino desde el ámbito socioeconómico. Entonces, en el ámbito socioeconómico, pues ahí se evalúa más que todo es un desarrollo sectorial, ¿no? Unas cadenas de valor. Eh, se analiza también, digamos, toda la propuesta, digamos, industrial, en la cual uno u otro de los profesionales va a estar involucrado dependiendo de ese alcance, ¿no? En la situación también económica del país. Entonces creemos que de alguna manera pues es un alcance diferente, que si queremos como compartirlo con los estudiantes y con las personas que estamos tratando como de llevarles ese servicio. No sugiriéndole siempre pues que el test o digamos el instrumento psicométrico resuelve las incertidumbres per se, ¿no? Creo que ahí a veces es una cosa muy intuitiva y a veces pues los mismos estudiantes dicen, realmente no me define mucho porque pues son cosas que yo hipotéticamente ya hubiese podido saber, ¿no? Entonces está como en cierto desgaste esa metodología, ¿no? Incluso para los muchachos con los que yo trabajo y otras cosas a las personas que les hice los sondeos, sí se sienten también un poquito desgastados como en ese sentido. Porque hoy las problemáticas pues van en otro contexto, ¿no? O sea, pues el primero es el planteamiento sobre si vale la pena o no 5 años, ¿no? En una carrera. Qué cosas son posibles de suprimir por cursos que también hoy están siendo ofertados y que las universidades, por lo menos de nuestro país, se están resistiendo mucho a ese cambio, ¿no? Todavía se sigue manteniendo la idea de que 5 años, pero pues va a destiempo de la evolución del mismo mercado. Entonces, en 5 años, imagínate, en 5 años se presupone que ya estemos alcanzando unos niveles de industrialización y digitalización y automatización en aproximadamente 3 años. Y en 3 años hasta ahora la persona va a la mitad de una carrera, o sea, va a llegar a los 5 y va a decir, pero este ya no es el mundo en el que yo me eduqué. Entonces, por eso, digamos que la iniciativa de pensar este proyecto está más como en ese lado socioeconómico, de política industrial, más que todo, ¿sí? Y desde ahí, pues sí, hacer como ese tipo de mensaje, ¿no? Como muy claro, muy concreto, y también pues para que los muchachos próximos, pues no tengan esa frustración que a veces, pues yo no sé, pues no digo que sea el caso de todos, pero el Banco Mundial que sacaba hace poquito, bueno, hace poquito como 2 años, ¿no? Como un estudio sobre eh, si los jóvenes, ¿no? Joven entendió aquí como más o menos en edad de los 19 a los 27, realmente se sentían totalmente satisfechos en la profesión y en las ocupaciones que estaban ejerciendo. Y pues digamos que la respuesta es que no, y en algunos casos que sí, y en otras cosas pues que tal vez no, pero es muy bajo el porcentaje que es 100% afirmativo, ¿no? Y eso responde también, digamos, como a un modelo empresarial que también es muy conservador, a unos procesos industriales que no se complementan con el modelo educativo, y también, digamos, con un concepto de proyecto de vida que se termina de resolver de una manera muy tardía, ¿ves? O sea, decidir una profesión a veces en los 17, 18 puede ser también prematuro, ¿no? Pero es el momento en el que hay que hacerlo porque si no, pues vienen otro tipo de presiones, ¿no? La familia, los amigos, ¿no? Entonces uno quiere quedarse como también en ese momento. Pero la resolución, y digamos ahí ya, ese es otro discurso, ya no es desde la política económica, ¿no? Sino es un discurso ya desde la filosofía. El desarrollo de la construcción de la identidad y de la explicación sobre la existencia, digamos, cumple también ciertas etapas, ¿no? O sea, también es un descubrirse, no un saberse ya premeditado a algo. Y ese descubrimiento, pues también pasa en saber si en verdad la universidad aporta a ese proyecto, a ese perfil de lo que yo soy. ¿Sí? Y pues bueno, digamos que eso es como a grandes rasgos lo que está detrás de este trabajo y pues obviamente sí les agradezco mucho por darme este tiempito como para que podamos compartir experiencias ya en un estado como de madurez, ¿no? Que ustedes ya pues como que han, han cumplido la etapa de estudiar, de entender como el proceso educativo, ya están en otra, ¿no? Que es empezar a conocer ahora su contexto profesional, saber cómo lo que son los roles, ¿no? ¿Qué significa ese rol
tengo que ser un abogado, ¿no? En Colombia, ¿cuáles son esas exigencias, ¿no? Del medio, ¿no? Digamos que la línea temática, si la planteábamos como en ese sentido, cuáles son como los retos y, digamos, mitos que también puede dar el medio, ¿no? Todo tiene mitos, o sea, todas las carreras siempre tienen mitos, ¿no? Una persona que estudia psicología, entonces imagina que él va a tener allá su consultorio, ¿no? Y entonces todo el mundo lo va a ver como si fuera el gran resolución, van a resolverle todos los problemas y los dilemas personales, pero verdad también pues el psicólogo tiene que resolver unas incertidumbres propias también muy fuertes, ¿no? Y así creo que hay muchos mitos que hay en cada una de las carreras, entonces pues es bueno como que nosotros también pues entreguemos ese comentario a ellos para que pues no se asusten, pero sí pues que lo tengan un poquito más claro. ¿Listo? Bueno, entonces pues bienvenidos. Ya hoy pues arrancaríamos con nuestro siguiente webinar. Nos acompaña Sofía Ramírez, Sebastián Vega y Paula Juliana Romero. Ellos pues digamos que nos van a hacer como una apertura hacia la idea de lo que significa o lo que ha significado en su contexto profesional el derecho para Colombia. Entonces, digamos que en ese sentido, sí me gustaría preguntarles más o menos como en esa línea temática, ¿no? ¿Qué significaría, o bueno, cómo lo han visto ustedes, ¿no? En el debate actual de su profesión, ¿qué significaría ser un abogado en Colombia? ¿O qué significaría ejercer, ¿no? Esa profesión en Colombia? Es una pregunta un poquito complicada. Es como cuando a uno le dicen, ¿por qué estudió derecho? Sí, no, digamos que el contexto está más como, bueno, hay un momento en donde yo siento como que mi profesión en mi país, ¿no? Tiene unas responsabilidades y tiene también unos alcances y unas problemáticas que de pronto en otros lugares tal vez no las entendería de la misma manera, ¿no? Voy a especular mucho en esto, pero digamos que pensaría uno acá que el sistema de la profesión del derecho tiene, digamos, una serie de demandas también por la misma problemática interna a nivel jurisdiccional que tiene el país, ¿no? O sea, aquí, de verdad, el problema del acceso a la justicia es un problema, pues, digamos, transversal a muchos de los demás que tiene el país. Entonces, de pronto, no sé si ustedes también pueden, ven o han intentado un poco en ese sentido, cómo leen, ¿no? En su profesión ese acceso a la justicia o cómo leen esas problemáticas para visibilizar cuáles son esas responsabilidades y esas demandas que tiene pues también la sociedad frente a ustedes. Bueno, y yo creo que hay varios puntos a tener en cuenta. Digamos que un poco de diagnóstico. El primero es que, digamos que coloquialmente, y eso uno lo puede ver cuando habla con personas que pues, no son abogados, la reputación en general del abogado, pues no digo que sea mala, pero pues tampoco la mejor. Siempre o se relaciona un poco a modo de chiste, digamos que con temas de corrupción o cosas así, ¿sí? Porque más o menos un poco por lo que se pueden ver en noticias, de que siempre que hay algún lío de corrupción o algo así, siempre hay un abogado que mete ahí la mano y la persona de cuello blanco, digamos que sale indemne. Entonces, creo que eso se refleja un poco en la imagen general de los abogados como un cliché, que tampoco es totalmente negativo, pero pues digamos que a modo de chiste lo hacen. Y otro punto también es que es una carrera que actualmente, y en Colombia especialmente, tiene mucha competencia en el sentido de que hay muchos abogados, ¿sí? Mm, Entonces, alguna vez siempre a uno le dicen en la universidad que es como el segundo país de, no sé, Latinoamérica que tiene Sí, más abogados, o como del mundo. como 355 abogados por cada 100.000 ok, habitantes. Es un montón de cifras ok. y de hecho tenemos más de 100 facultades de derecho en todo Colombia, que eso es muchísimo. Entonces la competencia, como decía Sebastián, es bastante alta y es una carrera que, si bien mucha gente ingresa, mucha gente también se retira en los primeros semestres. Y no creo que es como algunas carreras que también está el cliché de algunas carreras, ay, estudié esto porque no sabía qué estudiar. Entonces, yo creo que si uno estudia derecho, uno lo piensa, uno lo medita porque no es como, o sea, el reto es fuerte, el reto es fuerte
Realmente ya después cambiarse un poquito, digamos que homologar materias, pues algo muy específico iba a ser más complejo. Entonces tomar la decisión de estudiar derecho, yo creo que es algo ya más premeditado. Muchas personas sí lo estudian como, pues miremos a ver qué pasa, les gustan, otras personas están súper convencidas y después dicen como, uy, pucha, no. También muchas personas le tienen miedo al derecho porque por el mito, que no es tan mito, de la lectura, que se va a leer muchísimo. Entonces, la típica de yo no estudié ninguna ingeniería porque no me gustan las matemáticas, yo no estudié derecho porque no me gusta leer. Esa es la analogía que se hace siempre. Pero bueno, a ver, en todas las carreras toca leer, hasta para estudiar arte toca leer, la historia del arte, lo que sea, toca leer. En derecho toca leer bastante, sí, y, pero pues, a ver, yo siento que en todas las carreras, si uno realmente no complementa sus estudios con lectura complementaria, pues uno se queda muy atrás, porque en competencia, o sea, a nivel territorial mundial, todas las personas que estudian una carrera y se enfrentan luego al mundo profesional, el valor agregado lo va a tener quien sepa de pronto un poquito más sobre el tema, quien tenga una profundización sobre este tema, quien se haya podido desenvolver sobre X o Y tema, y todos podemos, digamos, acudir a la misma clase y tener los mismos conocimientos, entonces el valor agregado siempre va a estar el que de pronto lee más, el que de pronto hace esta investigación, el que le interesa más este tema. Entonces la lectura sí es bastante importante, es complementaria, porque en clase pues no se va a ver obviamente todo, además que en el derecho pasa algo y es que hay muchas, una de las fuentes del derecho también es la doctrina, ¿no? Lo que las otras personas escriben en los libros, grandes profesores, historiadores que vienen desde hace muchísimo tiempo, teorías. Entonces también es importante, eh, digamos, en un litigio, está la ley, está la norma, está todo, pero también uno puede llegar a alegar lo que otra persona escribió sobre el tema. Oiga, pero fíjate que esta persona es una persona de autoridad, que estudia el tema, que todo, o cuando hay vacíos legales, cuando la ley no nos trae una solución, uno acude también a los libros. Entonces, eso también es bastante importante. Ok, Bueno, mi opinión al respecto, bueno, varios puntos. Primero, muchas personas, junto con lo que dice Sebastián, no solamente asocian a los abogados con temas de corrupción, política y demás, sino que muchas veces los centran en áreas específicas. Doy un ejemplo súper concreto, penal. Mucha gente, y me incluyo, empecé a estudiar derecho con una emoción grandísima por ser penalista y no me duró nada, porque pues en la medida en que estuve avanzando en los semestres, me di cuenta que había muchas otras áreas, dentro de las cuales está, por ejemplo, laboral, que es lo que hoy en día me apasiona. Digamos también lo que decía Sofía anteriormente, el derecho es una carrera no solamente de leer bastante, sino de estar constantemente actualizado de todo lo que sale, porque diariamente salen circulares, decretos, leyes, incluso noticias, jurisprudencia que permiten solucionar diferentes casos. Entonces, más que todo, por ejemplo, me voy a centrar en la jurisprudencia, que fue algo que no han tocado mis compañeros. La jurisprudencia son los fallos pues, que emiten las altas cortes y que sientan ciertos precedentes, es decir, que casos similares que sucedan con posterioridad deberían solucionarse de la misma manera. Entonces puede que la postura que la corte maneje hace 2 años o que hubiera manejado hace 2 años, la cambien ayer, o hace pocas semanas o hace un mes, o incluso en 1, 2, 3 meses pueda volver a cambiar. Entonces, la labor de un abogado, digamos, en Colombia también es estar actualizado normativa y jurisprudencialmente, además de conocer de todo, porque hay muchísimas áreas de las que muchos abogados no conocen y pues que realmente sí deberían saber y pueden ayudar a muchas personas, digamos, también volviendo al tema que tú tocabas del acceso a la justicia. Muchas personas, por ejemplo, derecho agrario, si no estoy mal, o derecho civil, cosas que muchos abogados no están tan especializados, pero que el que está especializado en ese tema realmente puede tener un impacto grandísimo en la sociedad por el alcance que puede tener ese conocimiento que tiene. ok. Sí, sí, digamos, ahí me queda, digamos, la pregunta que me gustaría hacerles, digamos, en términos de habilidades, eh, ¿cuáles son como las que más necesitaría una persona que quiere dedicarse al derecho, digamos, en este caso, para entender esa diversificación, ¿no? Porque de alguna manera como que sí me está mencionando como que pues es un espectro bastante amplio y uno no pensaría que es que el derecho es una rama genérica, ¿no? Sino que hay ciertas habilidades que se complementan más en un área que en otra.
¿Cuáles considerarían ustedes que han sido como las habilidades que son más exigentes para el medio o para el campo? Eso también depende un poco usted en qué, digamos, qué enfoque tenga. Digamos, alguien que se dedique a lo que se denomina litigio, que es ir ante los, sí, ante los distintos tribunales, y pues que en la mayoría de jurisdicciones ya tiene un enfoque más oral. Por ejemplo, una habilidad blanda que necesita es la expresión oral, ¿sí? La posibilidad de ser bueno, no sé, pues en una audiencia pueden pasar cosas inesperadas, de poder responderlas de forma inmediata, de poder improvisar, ¿sí? Distinto al que, por ejemplo, se dedica a temas de asesoría empresarial. Ahí tal vez lo que van a necesitar es un poco tener conocimientos relacionados con el funcionamiento de empresas, con el funcionamiento de un negocio, si se especifica sí, o sea, si se especializa, perdón, en el negocio, en un negocio en específico, no sé, en hidrocarburos o en cosas así, distinto que se dedica a la academia, ¿sí? O entonces va a depender un poco del enfoque que se vaya a tener. Ahora creo que algo que es transversal o le sirve a la mayoría de enfoques y que usualmente no se dan en, digamos, en las facultades, son capacidades, digamos que de negociación, de marketing, un poco, ¿sí? Porque digamos que todo es un poco teórico y en enfoque práctico se ve muy al final y se centra como en, ok, vaya y trabaje en, no sé, en un juzgado, en una oficina, en una empresa y pues digamos que cuando cogen hacia los practicantes son principalmente para temas administrativos o para cosas que, de apoyo, ¿sí? Pero digamos que no hay una formación en esa habilidad blanda que yo considero que es un poco la de negociar, ¿sí? Porque, no sé, el que litiga pues tiene que ir, ofrecer sus servicios, decir, oiga, mis servicios valen tanto. Usualmente la gente puede decir como, oiga, vea, esto está, pues yo no lo veo difícil porque ese precio, y no, pues digamos que no hay como esa capacidad de respuesta en muchas personas. Y ya depende, digamos, de la habilidad innata o propia de una persona de que tenía un poco de vena comerciante. Entonces es más bueno vendiendo que otro, ¿sí? Pero digamos que esa creo que es una habilidad blanda que es transversal para todos los abogados de acuerdo a su enfoque. Pero en general depende el enfoque que usted vaya a coger. Ok, sí. Ahí, Sofía, ¿cómo lo ves? Sí, estoy de acuerdo, que hay habilidades que se tienen que tener transversales, a otras que son particulares. Una que me parece muy importante, que también es transversal, es el tema de nosotros los abogados pensamos que todo el mundo es abogado muchas veces, entonces al momento de comunicarnos con un cliente o tener la primera llamada o la primera entrevista, una asesoría, hablamos como abogados y se nos olvida un poquito de que, oiga, la otra persona no tiene ni idea del término que está utilizando. No estudié como usted estos 5 años, tiene ni idea, así sea un término que para nosotros es súper sencillo, eh, que puede llegar a tener muchas implicaciones, esa persona va a quedar más perdida que antes. Entonces, es esa habilidad de poder literalmente traducir ese conocimiento que se tiene tan jurídico y tan técnico a un comunicado un poquito más, un hablado más amigable, más cercano con el cliente, sentarse y tener también esa paciencia de esto es así, como si fuera una persona que en verdad, y es así, como si no supiera el tema, porque si nos está consultando toca partir del hecho de que no sabe del tema. Entonces, y nosotros los abogados a veces somos muy técnicos. También yo creo que un poquito una habilidad muy importante es el tema de síntesis. A veces a nosotros nos encanta, nos hacen una consulta muy sencilla y nosotros citamos, o sea, nos vamos desde la prehistoria a citar las normas en la piedra de cómo estaba ya escrito. Oiga, el cliente necesita, ¿se puede o no se puede hacer esto y por qué? Entonces es esa habilidad de literalmente poner la conclusión antes, si se puede, no se puede, por qué, si le interesa leer, le da todo el memorando, pero su respuesta sencilla es esta. Entonces es esa habilidad de poder llegarle al cliente y comunicar, saber comunicar las ideas. Uno, dos, otra habilidad también, como decía Sebastián, depende mucho también del área en la que uno está. Por ejemplo, para derecho de familia, uno tiene que ser extremadamente sensible porque está como esa visión de ese extremo de penalista, de un abogado penalista, un abogado de derecho de familia, son muy diferentes, hasta en la personalidad uno se da cuenta, son muy diferentes. Un abogado penalista es mucho más frío, un abogado de familia es muy chistoso porque las personas que yo veo que se dedican al derecho de familia son súper
no sé, como sencillitas, como todas, ay, ¿cómo están? Y tienen como esa, y Ujú. le saben llegar mucho a las personas porque también han pasado por muchas cosas. Y otra cosa que quiero tocar que me sorprendió mucho es la habilidad, o sea, voy a contar algo personal que me pasó, me sorprendió bastante. Y es que estaba un amigo y me dijo, ay, mira, tú trabajas en este lugar, ¿será que me puedes mandar la hoja de vida de X persona que yo ni conocía? Y yo, sí, claro, pues yo hablo con recursos humanos. Y yo miré la hoja de vida, la chismoseé y yo, bueno, es una buena hoja de vida, trabajo en buenos lugares, ha estado en entidades públicas, ha estado en superintendencias y estaba aplicando para el área de corporativo. Y cuando llegué a recursos humanos, pasé su hoja de vida y tenía un MBA, tenía una especialización y tenía una maestría. O sea, era muy buena hoja de vida, a mi parecer. Y llegué a recursos humanos y le dije, hola, fulanita, ¿cómo estás? Mira, tengo esta persona, la verdad no la conozco, pues porque uno también cuando recomienda a una persona que no conoce, uno pues se siente como con la carga de será bueno, será no bueno. Me la mandaron, honestamente no tengo como mucho conocimiento, pero pues siento que tiene una buena hoja de vida. Y me dice, sí, no, lo siento, ya hemos entrevistado a esta persona más de 2 veces y no consideramos que tenga las habilidades que se necesitan para el cargo. Y yo como, escucha, ¿cómo así? O sea, tiene 20 años de experiencia más que yo. ¿Qué habilidades son? Y me dijo, tiene buena hoja de vida, sí, ha tenido muchos diplomados, cursos, se fue al exterior a hacer su maestría, pero no tenía la habilidad, me dijo, le estaba aplicando para un cargo de fusiones y adquisiciones de corporativo, me dijo, le faltaba esa, como que no estaba, cuando lo entrevistaron, no sintieron que tuviera como ese tacto con las personas, le faltaba como esa chispa, porque era un cargo que necesitaba mucho tener contacto con clientes, ¿sí? Y saber negociar y saber hablar y saber llegarle al cliente. Y no sintieron que esa persona lo tuviera, o sea, podía tener muchísimo conocimiento, pero no podía llegarle, o sea, si no era capaz de conectar con un entrevistador, dijeron, menos va a ser capaz de llegarle como a un cliente, a un negociador, a un administrador, y por eso rechazaron la hoja de vida totalmente, y eso me impactó muchísimo. Sí, o sea, como habilidades más tipo, digamos, sensibles, ¿no? Como de... Sociales, Mm, ok, sociales y generar también esa credibilidad. Uno como abogado sí, tiene que, en todas las profesiones, o sea, no es lo mismo que tú llegues donde un médico y tú veas que está, o sea, que no te genera esa confianza, fue pucha, esta persona me va a operar, cuando ves una persona bien, que tiene conocimiento, que está, no sé, como con propiedad, ok, le entrego mi vida en sus manos. Lo mismo, le entrego mi problema, que puede ser también cualquier cosa, o sea, puede ser la vida de una persona, también a nosotros manejamos cosas muy importantes, sobre todo también el derecho penal, también depende si esa persona la sacan de la cárcel, no la sacan de la cárcel, la condena, lo que sea, o también todos sus ahorros, toda su empresa. Entonces también es generar esa confianza. ok. O sea, sí, una habilidad social que implica que no tienes que estar pensando siempre en el dominio sobre el tema, sino en las necesidades de la otra persona, ¿no? Ponerse como que siempre en el lugar del otro para poder darle o transmitirle esa idea de que eres capaz de solucionarlo más allá de tus intereses. Exacto, apropiarse también un poquito del caso, ¿no? No decir como esto lo estoy haciendo por los honorarios, por la plata, sino realmente uno apropiarse del caso y meterse, oiga, esto si me estuviera pasando a mí, ¿yo qué haría? ¿Cómo lo solucionaría? Estas alternativas, no quedarse en el problema, sino buscar otras 200.000 soluciones a ver qué se puede hacer. Sí, esa parte me parece, digamos, interesante. A veces creo que es una habilidad que no siempre se tiene en cuenta, ¿no? Pues quizá porque en el proceso académico que uno va llevando y cualquier profesión, siempre está como muy ensimismado de yo tengo que ser el mejor, ¿no? O sea, como que en verdad estoy es en función de superarme a mí mismo y no se piensa como en ese proceso en donde tienes que hacer que tus conocimientos puedan ser relevantes o útiles también para otros porque pues te piensas es en función de los demás. O sea, es como un Claro, ejercicio altruista, ¿no? Como solidario, al fin y al cabo. sí. Listo, Pauli. Bueno, yo la verdad comparto mucho lo que dicen mis compañeros, pero quiero adicionar un par de cosas. El primero sí siento que es transversal a todas las carreras, pero siento que en derecho es muy importante y es la organización, más que todo para la gente que litiga,
Nosotros los abogados tenemos términos y momentos específicos para presentar ciertas pruebas, por ejemplo, en una audiencia, en un proceso, para saber cuánto tengo para contestar la demanda, entre otros. Entonces, las personas que se van a dedicar al litigio tienen que tener un nivel de organización pues absurdo para que no se le vaya a pasar ningún término, porque ya esto, digamos, ligado a lo que dice Sofi, puede, digamos, resultar en que a una persona le salga o no le salga un proceso a su favor, salga o no salga de la cárcel, lo condenen o no, entre otras. Hay otra cosa y es que si bien sí existen normas y artículos que son muy específicos, el derecho es una carrera que permite que uno pueda cuadrar las piezas para darle la mejor solución a un cliente. Porque si bien yo puedo tener 5 soluciones o 5 alternativas, tengo que mirar, pues dentro de las 5 que claramente tienen que ser legales, pues cuál es la que más le favorezca a mi cliente. Entonces no es una carrera, digamos, tan cuadriculada y tan exacta como si lo puede ser una ingeniería, que donde un dato salga mal, se cae el puente, la construcción, lo que sea, sino que en derecho uno tal vez tiene que mirar un poquito más y mirar cuál es la mejor alternativa y la mejor solución para darle a su cliente. Sumado a esto, pues claramente a la comunicación no es solamente saber hablar y hablar, sino hablar, digamos, también con propiedad y con conocimiento del tema. También existe, digamos, cierto nivel de responsabilidad en cuanto a lo que yo voy a asumir como abogada. Por eso precisamente vuelvo al tema que había tocado anteriormente con las áreas. El derecho tiene muchas áreas y es también irresponsable e incluso una falta disciplinaria yo meterme a defender a una persona o a asesorar a una persona de un tema del cual no sé pues propiamente, porque el día de mañana si a esa persona, digamos, por mi asesoría toma una mala decisión o le pasa algo de responsabilidad, a la que me van a culpar es a mí, porque fue la abogada la que me dijo que sí podía o no podía, que firmara o que no firmara. Entonces siento que también, si bien los abogados deberíamos saber de todo un poco, no podemos ser tampoco irresponsables de meternos a asesorar en cosas que no conocemos. Sí, ahí, digamos, tiene un poquito que ver lo de la ética profesional, ¿no? No sé, ahí como me gustaría plantearles en ese sentido. ¿Tienen ustedes de pronto una línea teórica, digamos, también de una adecuada capacitación de sus universidades en temas éticos, ¿no? Digamos, cuáles son esos alcances, ¿sí? De, en verdad, lo justo, lo moral, ¿no? Lo bueno, lo responsable. Ahí se presentan muchos esos dilemas. ¿Les ha tocado vivir alguno de esos dilemas morales? Y pues, digamos, no cómo lo solucionan, ¿no? Porque pues posiblemente tal vez no los tengan tampoco tan resueltos, pero sí digamos, como qué perspectivas han visto de su profesión hasta ahora sobre ese tema de cómo planteo yo un dilema moral respecto a algún caso, ¿no? ¿Cómo lo plantearía? Porque creo que ahí es donde está el punto de quiebre en muchas de las profesiones, ¿no? Más nuestro país que tiene unos conceptos de la moralidad tan flexibles, ¿no? Unos conceptos de la ética tan relativos. Entonces, a veces, claro, pues uno mira en una u otra profesión y dice, pues es una persona que tenía que cumplir ciertos procesos y tenía que haberlo gestionado de tal manera, pero no lo hizo porque pues tenía que más bien beneficiar a ciertos amigos políticos o tal vez se quedó como con un dinero o tal vez redujo los gastos, ¿no? Entonces hay muchas posibilidades que a veces se nos presentan, pero ¿cómo plantean ustedes ahí ese dilema ético, ¿no? O cómo lo han visto que aparece en sus profesiones, ¿no? Un dilema ético, un dilema moral de cómo tomar una decisión o cómo se pueden tomar esas decisiones, no propiamente, digamos, de lo que les puede haber sucedido, sino de lo que tal vez les hayan aportado, ¿no? En sus profesiones. Ok, ahí hay que tocar un punto. Y es que considero que la profesión debe tener como un cierto grado de sobriedad o de objetividad en ese punto. ¿Por qué? Porque precisamente en muchos ámbitos, en muchos campos del derecho, pues precisamente a un abogado lo contratan para solucionar problemas. Sí, seguramente la persona que usted lo busca o está metido en un problema o lo metieron en un problema. Sí, entonces digamos que ya no se puede partir de un punto de decir como, ok, no, o sea, yo no me voy a meter, eh, yo no voy a trabajar con personas que no tengan problemas, pues es complejo. Sí, sí, y dependiendo del área, pues obviamente van a haber otro tipo de dilemas. Un poco lo que hablaban mis compañeras, por ejemplo, en temas penales. Usualmente el abogado
pues, que litiga, pues defienda a quien están investigando. Entonces se puede conseguir, puede estar a cargo, por decirlo así, de una persona que cometió cualquier tipo de delito, ¿sí? Y pues digamos que se ve, que eso depende también un poco de, digamos, en el ámbito penal, un poco de, pues, qué tanta tolerancia se tiene una persona respecto a lo que cometió otra persona, y que si eso lo puede compensar un buen pago. Y así creo que todas las áreas tienen como esos dilemas, pero enfocados a su, digamos, que a su core, no sé, digamos, en temas de derecho laboral, las relaciones, digamos, que entre empleador y trabajador, ¿sí? Cuando hay empleadores abusivos y uno está al lado del empleador, ¿cómo puedo salvar a este, o bueno, cómo puedo ayudar a este man que está cometiendo una serie, o sea, de irregularidades, de abusos, o viceversa? Sí, digamos que tengo que estar del lado del trabajador, pero el trabajador, digamos, que no cumple con sus cosas, es un trabajador perezoso, y entonces creo que sí o sí debe haber una capacidad de tolerancia como a esos dilemas éticos, y tener como estar un poco anestesiados para eso. No digo que para todos, y pues porque obviamente siempre tienen que haber una serie de límites, pero pues tampoco puede haber como una sensibilidad total, ¿sí? Porque si no, difícilmente se va a poder desempeñar, digamos que la profesión en ciertos ámbitos, o claro está. Ok. Sofía, ¿cómo lo ves? Bueno, a mí personalmente hasta el momento, menos mal, no me ha tocado como ese dilema tan, tan vivo. Ahora bien, siento que el día a día del abogado sí es un poquito, a veces, como tergiversar la norma a favor del cliente en como cualquier sentido. No, no ser ilegales, es utilizar la norma a nuestro favor, a interpretarla, porque Ujú. pues hay diferentes maneras de interpretar una norma. Entonces, cuando la norma no es muy clara, deja un amplio margen de interpretación y por ende deja un amplio margen de irregularidades, posiblemente. Entonces, es una oportunidad para demostrarle a las personas que hay diferentes formas de interpretar la ley. Obviamente, confieso, no siempre he estado de acuerdo, o sea, uno también pues sigue órdenes y dice, Sofía, necesito que, o sea, sacar a este cliente de este problema, le aplica esta ley y le toca una multa, pagar una multa de tanto, tanto, tanto. Entonces uno es como que llega y dijo, pucha, sí, y uno lo ve clarísimo, o sea, no hay forma que no haya incumplido la ley o no existe. Pero entonces uno no le puede decir al cliente que no, para eso nos contrata, para eso nos paga. Entonces es buscar como la espinita, buscar una norma por allá que nadie ha encontrado, para ver qué le aplica. Pero hasta el momento no he hecho nada ilegal. Pero sí, de pronto ese es un poquito de la vida del abogado, es tratar, a ver, la norma es para todos, ¿sí? Y la norma es la misma y los códigos están y la constitución es para todos y la contraparte tiene la misma norma y los mismos libros y las mismas letras. Entonces, bajo esa misma base que la contraparte tiene, toca utilizarla a favor de uno. Entonces, eso de pronto, a mí hasta el momento, menos mal no me ha tocado nada grave, pero pues sí, obviamente hay casos en donde eso pues se puede prestar para temas mayores. Ok. Paula. Bueno, yo creo que aquí hay, digamos, dos puntos. Hay ciertos casos en donde uno puede apelar a cierta objeción de conciencia. Por ejemplo, mi cliente o mi potencial cliente me dice, quiero que me ayude con tal cosa, pero eso para mí no está bien. Por ejemplo, un empleador que quiera reducir las cotizaciones a seguridad social, un trabajador que quiera mirar cómo perjudicar a su empleador. Si me pide asesoría a mí, yo tengo, digamos, la facultad de decirle, oiga, no, no lo puedo asesorar o este no es el mejor camino, vayámonos por este otro, digamos, en esa situación. Hay, digamos, otra situación u otro escenario que son los abogados de oficio. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos inscritos en un registro en donde debemos o tenemos, digamos, la obligación de defender a personas o que no cuentan con recursos o que están, digamos, desaparecidas o voladas del sistema, por decirlo así.
Estaba recordando precisamente ahorita un caso hace unos años de un abogado en un juicio penal de un señor que mató a una niña, a un bebé súper chiquito, y el mismo abogado en el video de la audiencia llora y dice como yo no puedo creer que yo esté defendiendo a este tipo. O sea, el tipo mató a un bebé, hizo tal cosa, hizo tal otra, y pues me tocó ser defensor de oficio. Digamos, en ese caso no hay lugar a esa objeción de conciencia de yo decirle al sistema como no lo voy a defender. O sea, es un asesino, es un violador, es cualquier cosa. Entonces, digamos, más allá de esa decisión de sí o no, particularmente en el caso de defensores de oficio, siento que también como abogados tenemos ese deber de separar un poco tal vez lo personal de lo profesional. Yo no defendería a una persona que haya matado o violado a un niño, pero si me toca, tengo que hacerlo de la mejor manera posible porque tengo que garantizar, y es mi deber como abogada, garantizarle a esa persona el debido proceso. Entonces siento que también muchas veces sí es complicado uno enfrentarse a ese tipo de situaciones en donde no es posible decir no, como por otro lado es mucho más fácil cuando un potencial cliente me dice voy a hacer esto y yo le digo no, no puedo tomar su caso. Hay otros 360 y pico mil abogados, como decía Sofía al principio, que pueden hacerlo. Ok, sería como, ahí estaríamos entrando como en el lado oscuro, pues, ¿no? Del derecho, ¿no? Como la parte que sí cuestiona un poquito más a la profesión, ¿no? De saber hasta dónde, pues, mis principios realmente pueden actuar y cómo hago yo para crear como esa disociación, ¿no? O sea, aquí estoy siendo el profesional y aquí estoy siendo como persona, ¿no? Debe ser también una exigencia muy dura, ¿no? De alguna manera para muchos de ustedes, poder entrar como en esa distancia en el momento en el que lo amerite, ¿no? Bueno, claro, pues como lo mencionaba ahorita Paula, pues también está la objeción de conciencia que dice, pues yo creo que no le apuntaría tanto a este caso, pero inevitablemente pues también es una profesión, ¿no? O sea, después de todo, pues habrá momentos en donde pues es lo que necesitas. Listo. Ahí, digamos, ya para entrar como en otro contexto, ¿cuáles considerarían ustedes, me gustaría preguntarles eso, que a lo largo de su profesión, en lo que han experimentado hasta ahorita, cuáles han sido como los mitos, ¿no? Como un poquito como la parte mitológica que tienen, o a veces como los fetiches, ¿sí? Que se crean alrededor del abogado, el fetichicismo que hay de pronto un poquito alrededor de la carrera del derecho, ¿no? Casi todo, pues los muchachos toman la iniciativa de una decisión basado también como en unos discursos paralelos o en cosas que han visto. Muy pocos también son los que tienen como de base, digamos, ese apoyo porque tal vez su padre lo fue o tal vez algún familiar también se los explica de primera manera y ellos como que entienden un poquito el medio. Pero, ¿cuáles serían, digamos, esos mitos que ustedes de pronto han logrado ver y dicen, esto realmente no es el derecho, ¿no? O sea, esto es lo que pareciera que hacemos, pero en verdad no lo hacemos. O son las exigencias que supuestamente nos han puesto, pero en verdad no llegamos hasta allá. En lo que han visto, ¿cuáles serían como las partes más míticas o más, digamos, del fetichismo que hay también en la profesión? Bueno, yo creo que o los dos principales, los más comunes, es el primero. O sea, siempre que, no sé, alguien que desconoce un poco el tema y presenta a un abogado, es como, bueno, sí, ya sé a quién recurrir si tengo un problema. Y usualmente se refiere como a temas penales. Sí, entonces, ok, pues digamos un poco lo que hablaba Paula, pues uno puede saber no más de lo esencial sobre ese tema, sobre esa rama de derecho penal, pero pues puede que no necesariamente tú tengas la capacidad de asumir un caso de derecho penal por falta de experiencia, porque nunca lo has manejado, porque no te gusta, porque moralmente no quieres. Y el otro es que pues no sabemos todas las normas y pues acá hay un lío en Colombia y es que hay muchísimas leyes. O sea, yo creo que la mayoría de abogados no conoce la mayoría de las leyes, ¿sí? Uno más bien se forma en conseguirlas, ¿sí? No me las sabré de memoria como el número X es para tal tema, sino que hay tanta proliferación, no solo de leyes, sino digamos que de normas de menor rango, también decretos, resoluciones, circulares, y hay cualquier tipo de nombre, que uno nunca se va a saber todas, pero pues que uno más o menos aprende a conseguirlas. Entonces es otro cliché, que dicen como, oiga, aparece esto, ¿qué dice?
Y no, pues no sé, me tocaba leerlo porque no conozco esa Mm, resolución. Sí, entonces yo creo que esos son como dos clichés básicos que siempre existen. sí, es cierto, ¿no? Uno tiene la percepción, y ahí me incluyo, ¿no? A veces creo que le estaba preguntando eso en algún momento a Paula, que uno piensa que, pues sí, o sea, el abogado es como una navaja suiza, ¿no? Donde tengo tal cosa, entonces sí, ya, dime qué tengo que hacer y cómo es, ¿no? Y en verdad, pues uno a veces no entiende que son diferentes campos, ¿no? Sí, Sofía, como... Tal cual, y es también la responsabilidad un poco ética, profesional, y pues también uno como, pues uno vende un servicio, pues también como de la calidad del servicio que uno vende, y es que pues yo, a ver, no me voy a meter en algo que no voy a saber por ganarme, no sé, algunos pesos. Sí, no tengo la capacidad, porque pues si la tengo, pues obviamente se hace. Pero sí, digamos que no es que sea como, el derecho es bien amplio, pues uno no puede ser como omnicomprensivo, y más que actualmente pues existe la tendencia de la super, hiper especialización, ¿sí? Entonces uno cada día tiene que saber más de un tema y menos de lo macro. Ok, ok. Sí, tal cual, no comparto lo que dice Sebastián, el típico mito que uno dice, ay, que estudias abogado, ay, ya tengo quien me saque de la cárcel, uy, Mm, ese ya no puedo más con ese dicho, como ok. no, quédate en la cárcel, no te vas a sacar, no soy penalista. Y también lo que decía Sebastián, que uno piensa, o sea, una vez llegué a una casa y me pasó, no conocía a nadie, ay, tú eres abogada, imagínate que la factura de la luz me llegó más cara, y yo, Mm, ah, bueno, dejaste las luces prendidas en la noche. No, es que, ¿qué puedo hacer? Y yo, pues, pagar, ¿qué hago? No, Tony, tú puedes una reclamación para yo no sé qué. O sea, hay cosas que son tan cotidianas, tan simples, que tienen también un trasfondo como más sencillo, más que piensan que un abogado lo va a poder solucionar cuando es, a ver, o sea, nada que ver. Y también así preguntas que uno queda, no, o sea, no por el hecho que haya estudiado abogacía significa que le puedo solucionar la factura de la luz que porque le llegó 100.000 pesos más barato, ¿sí? Salvo que obviamente hayan diferentes, no sé, cualquier cosa, pero no todo es derecho. ok, No todo ok. problema que se le presenta a una persona es un estudio para solucionarle en especial ese problema. Sí, mira que esa respuesta, digamos, parece, digamos, muy pertinente, porque entonces uno se pregunta cuáles son los límites del derecho, ¿no? O sea, hasta dónde llegan mis dominios. O sea, que uno dice, yo hasta acá es donde podría, ya más allá no compete conmigo, ¿no? Y si les pasa esto en el imaginario colectivo, ¿no? Del día a día, es porque en verdad la gente tiene una percepción del abogado que parece extraña, ¿no? Que parece que no corresponde en verdad a lo académico. ¿Mm? Sí, total. ¿Y listo, Paula? Bueno, yo tengo dos, una que sí me ha pasado, otra que más o menos. La que sí me ha pasado es que la gente cree que los abogados somos muy bravos. O sea, a mí personalmente, ay, tú estudiaste derecho, sí, nota porque tú peleas por todo, porque tú alegas, porque, como así? O sea, eso no es una regla general, o sea, no tiene nada que ver el temperamento, porque precisamente, por ejemplo, Sofía decía, uno si se dedica a familia, y por ejemplo, yo no me dediqué a familia, porque yo soy extremadamente sentimental con casos como de violencia, de alimentos, entre otros, no podría. O sea, y no tiene nada que ver con que tenga un temperamento de una u otra forma. El segundo, digamos, ejemplo es, y eso sí es como una autocrítica también a todos los abogados, muchas veces cuando llegamos y precisamente nos preguntan algo, nosotros empezamos a hablar sin ser conscientes de que estudiamos precisamente para cobrar, entre comillas, por una asesoría. Muchos de nosotros, digamos, sí, podemos dar una asesoría, no sé, a conocidos, lo que sea, pero llega una persona que no nos conoce en un contexto, digamos, cero profesional y nos dice, ejemplo, lo del recibo de la luz. La gente muchas veces espera que porque uno tiene cierto conocimiento básico tiene que solucionar todos sus problemas, pero no. O sea, y eso sí es una regla general, toda consulta causa honorarios de cualquier tipo, sea pues así sea un favor, un pago económico, una invitada, cualquier cosa, pero muchas veces nos acostumbramos a dar respuestas porque, ay, sí, yo conozco y eso es más fácil y todos deberían saberlo, pero no es así. Ok, y esa es la línea, digamos, que ya, como para ir cerrando ahí el conversatorio, me gustaría tocar, es decir, ¿cómo se establece una escala salarial, ¿no? En la profesión de ustedes? Es decir, o sea, claro, a veces también la percepción, miren que es que hay muchos mitos ahí, uno de ellos es que un abogado por lo general le saca buen dinero, ¿no?
O sea, tengo estudiantes que uno les pregunta, oye, pues, ¿usted por qué quiere estudiar Derecho? No, porque es que, pues, es para hacer plata, o sea, porque en verdad yo creo que ahí es donde puedo sacar más dinero. No sé, claro, uno piensa en esas millonadas que aparecen en las noticias, ¿no? Donde el X o Y abogado está manejando miles de millones, y uno pensaría, pues, que en verdad ahí puede haber, digamos, una hipótesis acerca de que es muy posible que el abogado gane buen dinero, pero ¿cómo lo han visto en la perspectiva ya, digamos, concreta, práctica de su profesión? Es decir, ¿cómo se establece una escala salarial, ¿no? En un abogado? Es decir, o sea, siempre hay como un básico, ¿no? Digamos que casi todas las profesiones se estandarizan, ¿no? Pero después de eso, pues también hay como otros subcontratos o hay como otros subservicios que de pronto pueden hacer incrementar un poquito más esa escala básica, pero en el contexto, digamos, general o más pragmatista de la profesión y del campo, ¿cómo establecerían ustedes o cómo establecen, creen ustedes que establece un abogado esa escala salarial? Bueno, digamos que la pregunta usted la circunscribe a temas de asesoría, ¿no? Sí, porque digamos que la mayoría de abogados, pues, o son trabajadores dependientes o independientes, pero no en el sentido de que tienen sus clientes, sino que le trabajan a alguien más, ¿sí? Pero ya la gente como que, digamos que tiene una serie de clientes y eso, pues es algo muy relativo. O sea, por ejemplo, existe como una regulación de como un gremio de abogados, que se llama como Colalbos, algo así, que pone unas tarifas sugeridas, pero pues eso es cero vinculante y digamos que hay gente que cobra mucho más y gente que cobra, pues, digamos, muchísimo menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno, o bueno, en el caso que pues yo puedo hablar uno en que se basa, pues en conocidos que son mayores que uno y que más o menos uno puede decirle como, oiga, tengo esto, ¿usted cómo lo abordaría? Porque no existe como criterio, como, o sea, inicialmente, salvo, digamos, ya las oficinas que tienen como unas tablas de ponderación, dependiendo ya del tiempo, de las horas y todo eso, pero digamos que para, a ver, el abogado solo como una persona que está iniciando, no va a haber un criterio y no va a tener como un parámetro que, digamos, objetivo que le diga esto es, ¿sí? Y por eso es que, digamos, en el mercado, digamos que no al que le apuntan las grandes oficinas, porque las grandes oficinas usualmente tienen o los clientes grandes, empresas o las personas ricas, sino digamos que un poco más del común y corriente, ya es literal un poco como ley de oferta y demanda y quien negocie mejor. Sí, o sea, uno puede encontrar que para un trámite, no sé, un abogado de un contexto social y de que salió de X universidad cobra una suma X, y para el mismo caso otro abogado con otro contexto social, con otra universidad cobra menos de la mitad o el triple, ¿sí? Entonces es muy relativo y eso hace que, digamos, que sea un poco incierto frente, digamos, que a la pregunta. Entonces no hay un parámetro objetivo. Y ya, digamos, los que se dedican a eso, insisto, las grandes firmas, pues tienen sus sistemas, pero igualmente varía dependiendo de la firma, ¿sí? Y pues ¿por qué? Porque es el negocio de cada uno y cada uno, digamos, que pone sus reglas y busca como las variables de mercado que más le pueden servir para obtener un lucro, pero no hay como un parámetro objetivo, digamos, que uno pueda decir, bueno, yo me rijo por esto, no. Ok, siempre va como muy a la circunstancia del tema, ¿sí? Y a, Bueno, y y a en la eso capacidad de negociar. de la consultoría, ¿cierto? No sé si estaba bien dicho, los bufetes, ¿sí? De abogados. Sí. Eso sí ya te darían un salario específico. Eh, bueno, yo hablo de la hipótesis de frente al cliente. Digamos Mm. que algunas oficinas para los clientes, digamos que tienen tarifas ya sea por horas, ya sea por actuación, y ya las tienen predefinidas, ¿sí? Ya para y pues eso es lo que gana el bufete en sí. Ya el abogado, cuando está solo, cuando trabaja él solo, o cuando está, digamos, que hablando, no sé, de una persona, tiene dos opciones. O uno, es el que trabaja para el bufete y le tienen un sueldo. O dos, pues él lleva el mismo el caso y él define cuánto cobra. Y digamos que eso era como un poco sí, la circunstancia que describía, que esta segunda, que es cuando él está solo, que es, digamos, un buen número de abogados, yo creo que la mayoría de los que litigan, pues que tienen que ir el día a día, casi que buscando en la calle como, ok, ¿qué puedo encontrar? Ok. Su capacidad de negociación. Entonces,
paso por estos locales, no, que me conocen, ¿cuánto cobra por esto? Tanto. No, hay otro que cobra más barato. Vaya. Sí, es un poco como ese tema. Entonces, están como estas opciones. O sea, está así todavía muy hacia la oferta del mercado, ¿sí? O sea, como... Sí, cuando usted está un poco, o sea, lo que le digo, son dos mundos diferentes, por decirlo así, y de forma muy general. Digamos que el mundo del de a pie y ya, digamos, el mundo de empresas o de bufetes bien organizados, ¿sí? Pues los segundos, pues ya digamos que tienen una serie de clientes más o menos recurrentes o le apuntan a un perfil de clientes, tienen un sistema, pues, de tarifas mucho más estructurado y tienen como el bagaje, la espalda, la experiencia, el renombre para, pues, cobrar, digamos que sumas importantes. Y el primer mundo, es decir, el de un poco más a pie, pues digamos que ahí es ya más incierto, ¿sí? Porque ya depende de la capacidad de negociación individual, de que usted sí conoce a este man que tiene locales y él confía en usted y le paga lo que usted le cobre, o le toca regalar sus servicios, o digamos que ahí sí las posibilidades son casi que infinitas. De acuerdo. Y Sofía y Paula, ¿quieren complementar algo? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Sebastián. No, y realmente se basa más en mi compañero que tiene más experiencia en este tema. Oye, tengo este caso, ¿tú cuánto cobraste? Más o menos. Porque si, digamos, nosotros tenemos, bueno, depende, puede ser, por ejemplo, cobro por hora o cobro por proyecto, por ejemplo. Pero pues lo que dice Sebastián es muy cierto. Muchos abogados cobran X la hora, yo cobro Y porque yo considero que tengo más títulos, más experiencia, más conocimiento o menos. Y entonces es una competencia un poquito tóxica a veces con otros abogados que dicen, usted está regalando su trabajo porque cobra X menos que yo, o usted está cobrando durísimo, ¿quién se cree? Entonces eso sí, digamos, al no tener unas tarifas establecidas es un poquito complicado enfrentarse, digamos, uno a ese mundo laboral, más cuando uno lleva casos aparte, lo que dice Sebastián. De acuerdo. Sí, sí, ves, digamos que esa es también como otra perspectiva de ver el asunto, ¿no? Como que en la misma condición de ser una profesión que tiene también una sobre oferta, el nivel salarial empieza como a fluctuar un poquito más, ¿no? Ok, bueno, y ya para ir concluyendo y, pues no quitarles más tiempo, pues me gustaría si podemos cerrar, pues digamos, cuáles serían como cómo fue su experiencia en su paso en la universidad, ¿no? Si quieren describir, pues cuál universidad fueron la que egresaron y qué consejos le quieren dejar a las personas que están próximas a tomar la decisión de estudiar derecho. O sea, ustedes les dirían, sí, vete con toda, tiene cosas interesantes, pero o tal vez no. ¿Cómo qué consejos le darían a una persona y también que están pensando en entrar a las universidades de las cuales ustedes egresaron, ¿no? Ok, yo voy a empezar, perdón, porque me tengo que desconectar, que tengo una Dale. reunión a las 7, entonces, perdón, Sebas. Em, mi consejo, ¿cuál sería mi consejo? Pues hay varios consejos. El primero, que no se metan a la carrera solo, a ver, también está la típica, el mito que dice, ay, voy a estudiar derecho porque voy a tener mucha plata. Y me topé con varios estudiantes así y varios compañeros que tenían esa metodología, o sea, literalmente estudiaban por ganar plata y ni siquiera estudiaban, o sea, ellos creían que solamente con tener el título y la tarjeta profesional, eso ya les iba a traer miles de millones de pesos, porque ni siquiera eran personas que se mataran estudiando, sino, ah, no, soy abogado, entonces el título ya me da reconocimiento, ya me da estatus, y no, no es así. En todas las carreras hay personas que ganan mucha plata y hay personas que no ganan mucha plata en cualquier carrera, en la misma. Entonces, eh, que no estudien derecho solamente si quieren tener mucha plata, porque realmente no debería ser el fin, sino que, y uno para estudiar derecho creo que sí tiene que tener como ese toque de querer ayudar a las personas, algo un poco comunitario, no el típico de, ay, yo quiero estudiar derecho porque me encanta pelear. Oiga, pero es que incluso si le encanta pelear, entonces no estudia derecho porque es que el derecho más que pelear es tener soluciones, ¿sí? Entonces, más que alegar y más que todo es, sí, discutir, pero llegar a una solución, porque eso realmente es lo que a nosotros nos da plata, si es lo que les interesa,
es tener la solución, no alegar, sino llegar a una solución, llegar a una conclusión, cómo se soluciona esto, para eso el cliente nos paga. Pero que lo hagan realmente porque les apasiona, porque les gusta, porque tienen, o sea, tienen ganas de ayudar a la gente. También que se van a topar pues con varios escenarios, con diferentes clientes. El trabajo pro bono a mí me parece muy bonito, los consultorios jurídicos y es cuando uno realmente demuestra que uno tiene vocación por la carrera, que uno no está trabajando para ganar la plata, sino realmente para ayudar a las personas. Está esta persona que realmente no tiene cómo pagarte, pero te agradece la vida, lo que vas a hacer por ella. Entonces eso me parece muy bonito Vale, muchas y gracias. que se disfruten mucho la carrera. Pero bueno, qué pena, yo los dejo que ya No, voy a no, la reunión. muchas gracias por tu Muchísimas tiempo. gracias por la invitación, No, a ti Julio, por tu tiempo. y los que están conectados. Y bueno, gracias, Sebas, gracias, Pau. Estamos hablando. Estén bien. Listo. Ok, yo creo que un poco complementando lo que dijo, lo que estaba hablando Sofía, pues sí, un poco como no me parece por la carrera, pues se va a hacer la plata, pero creo que es una carrera que es versátil y que puede ser complementada con otras. Sí, entonces hay personas que quieren hacer una doble, o sea, estudiar dos carreras, tienen, pues no sé, bueno, un enfoque relacionado, bueno, digamos que la ventaja del derecho es que toca muchas áreas, entonces se puede complementar casi con muchas carreras y puede ser una opción de complemento interesante, si digamos no se pueden decidir y pueden estudiar las dos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que muchas veces las personas esperan, o sea, tienen una expectativa de la carrera A y pues la carrera es totalmente diferente. Entonces, pues que también, digamos que hay un acercamiento en conocer pues, realmente de fondo cómo es la carrera con alguien que lo haya vivido y pues un poco hablarla, para realmente si las expectativas se pueden cumplir o no se pueden cumplir. Claro. Paula. Bueno, yo creo que, digamos, volviendo un poquito a lo de los mitos, cuando uno está en el colegio uno siempre piensa como, ahora voy a ver solamente 8 materias, me va a gustar todo, es la carrera de mi vida, la amo, me encanta y me va a apasionar cada una de las clases. No es verdad. O sea, como todo, va a haber clases que a uno no le van a gustar, que no le va a ir bien y otras que por el contrario le van a apasionar. Entonces siento que antes de elegir cualquier carrera, sea derecho, sea la que sea, uno siempre tiene que, o pues sería bueno, entrar mentalizado de que no es que todo le vaya a gustar y no es que paso de ver 18 materias a 5 y entonces va a ser más fácil, no es así. Entonces, vuelvo un poquito a lo que estaba diciendo Sofi de la pasión y el amor que uno le tenga a la carrera, porque realmente si uno hace las cosas a las patadas o las hace porque tiene que hacerlas, porque estudió obligado o porque sencillamente ya estoy muy avanzado en la carrera y me tocó terminar, mmm, profesionalmente no es como que no vaya a ser bueno, pero es diferente a alguien que hace las cosas con amor a la que la hace obligado. Entonces, en resumen, no todo va a ser fácil, uno, y dos, hay que hacer las cosas con pasión y con mucho amor y con mucha dedicación. Sí, es lo que mencionaban hace poquito, ¿no? La idea de la vocación, ¿no? O sea, si hay un punto en donde ya lo profesional como que se puede ir poniendo en un contexto no menos importante, ¿no? Pero pues la vocación al fin y al cabo la que lo mueve a uno también a hacer las cosas, de que hay cosas que son un poquito más de motivación personal y no propiamente pues de ese ideal de lo que significa pertenecer a cierto gremio, ¿no? Ok, listo, pues muchachos, muchísimas gracias. Yo les agradezco infinitamente. Yo quedé pues también invitar a Paula de pronto si quieren estar y les puedo compartir también ahí algún café o algunas onces también como para retribuirles un poquito el favor, ¿sí? Entonces, si les da, se les da el tiempo. Entonces, pues muchísimas gracias y pues nada, cualquier cosa yo después también si acaso se presenta una oportunidad, los muchachos, pues digamos que ellos en sus inquietudes también pues tendrán algunas otras cosas. De pronto, pues si no les incomoda, yo pues de pronto les pregunto como para darles un poquito más de precisión a esos próximos estudiantes de derecho. Perfecto, no, muchas gracias y pues nada, gracias por el espacio y pues que tengan todos muy buena noche. Ujú. Listo, muchas gracias, Sebastián. Bueno, Vale, hasta chao, chao, luego. Paula. Gracias.